Bueno, no me responde. Ahora sí. Bien, ya estamos más o menos todos. Bueno, insisto, porque esto tiene que quedar sumamente claro, repito, porque tiene una serie de consecuencias muy importantes, pero además en sí misma la definición de arbitrariedad tiene que estar muy claramente expresada, explicada, etcétera, porque inevitablemente va a haber una pregunta en el parcial y para los que vayan al final va a haber una pregunta en el final y es prácticamente eliminatoria, por decir así. ¿Sí? La noción de arbitrariedad es demasiado importante para Saussure, como para no conocerla, no conocer con mucha precisión lo que significa. ¿Sí? La relación entre significante y significado es arbitraria, esto quiere decir inmotivada, no tiene motivo, ¿sí? Razonable, absoluto, natural para existir, pero existe, ¿sí? Por contraposición a otros tipos de signos que en realidad Saussure no considera signos. Esto también es muy importante, pero antes veamos un par de ejemplos y de consideraciones sobre la arbitrariedad para que extiendan un poquito el panorama. Pruebas de la arbitrariedad. El cambio, recién estaba diciéndolo y se me cortó, ¿no? La diferencia entre lenguas. El significado de perro, que lo hemos más o menos analizado por ahí, ¿no? El significado de perro es igual en varios idiomas, no hay mucha diferencia. Sin embargo, el significante es distinto. Si hubiera una relación natural, obviamente sería el mismo significante para el mismo significado en todas partes. ¿Sí? Si fuera una relación natural, obligatoria o absoluta, o lógica o racional, pero no lo es. ¿Sí? Es decir, que un significante puede estar unido a cualquier significado o viceversa, solo que eso no ocurre, existe tal como es, pero ha cambiado también, ¿sí? Ha venido de otro idioma. Del latín, por ejemplo, vamos a encontrar un montón de significados, ¿sí? Que se mantienen en tantos significados, pero cambian su significante. O al revés también. El significante puede ser muy parecido, aunque es más difícil esto de demostrar en el caso de una lengua que no tiene grabaciones, obviamente, pero bueno, podemos suponer que hay significantes que cambian su significado. ¿Sí? En el futuro va a pasar también, como ya sabemos, lo dije varias veces, el castellano en el futuro cambiará y cambiará sus significados y sus significantes, o ambos, ¿sí? Porque pasa necesariamente. Y si cambia, es porque la relación no es racional, ni absoluta, ni motivada, ¿sí? El fuego siempre va a producir humo. Eso no va a cambiar. Mientras exista el mundo, obviamente, que no queda mucho, digamos, pero bueno, de todas maneras, como siempre digo, el mundo va a subsistir, lo que no vamos a subsistir somos nosotros, ¿no? Así que mientras haya oxígeno, habrá combustión. Lo que no va a haber es fiebre, porque no va a haber seres humanos para que tengan fiebre. Pero si hubiera seres humanos, seguirían teniendo fiebre ante una infección, salvo que pudiera evitarse esa relación con algún tipo de tecnología que hoy por hoy es difícil de imaginar. Pero las lenguas sí cambian. Las lenguas cambian porque son arbitrarias, entre otras razones. Pero fundamentalmente porque son arbitrarias, porque el lazo que une significante y significado es, en el fondo, muy fuerte en el momento en que se usa, pero muy débil a largo plazo. Y esa debilidad produce que se rompa, que se pueda romper. ¿Sí? Cosa que va pasando, como hemos visto, con respecto al habla, ¿no? Sectorialmente, es decir, hay palabras que pierden su significado, significantes, digamos, que pierden su significado, agregan otros, ¿sí? O significados que cambian de significante. Eso puede pasar incluso de manera eh, puntual, ¿no? Puntual.
Por supuesto que para que cambie toda la lengua, tienen que cambiar todos los significantes y todos los significados, es decir, todo el sistema completo. Entonces eso ya, por supuesto, lleva muchísimo más tiempo. Pero sí se verifica que van cambiando los significados o van cambiando los significantes. Y esto prueba entonces que su relación es totalmente arbitraria. Es porque sí. Y, bueno, Saussure se adelanta en este terreno con dos posibles objeciones que son interesantes también para fundamentar la arbitrariedad, porque él dice que en realidad terminan reforzando la idea de arbitrariedad, y es verdad, que son las onomatopeyas y las interjecciones. Las onomatopeyas, como ustedes sabrán, son palabras que reproducen sonidos, de alguna manera, como el habla de los animales, por ejemplo, ¿no? Y las interjecciones son palabras que expresan emociones, ¿no? Pues puede ser dolor, placer, sorpresa, alegría, etcétera, ¿no? Miedo, ¿no? Bueno, él dice, sí, estas palabras parecen naturales, pero si uno las analiza, va a ver primero que algunas lenguas no tienen onomatopeyas o no tienen interjecciones, o no tienen ninguna de las dos. También son pocas palabras que funcionan de esa manera, como onomatopeyas e interjecciones. Si uno las analiza además de cerca, va a ver que muchas onomatopeyas son en realidad falsas. Fueron evolucionando con el tiempo. Y si fueron evolucionando, son como cualquier otra palabra, es decir, como cualquier otro signo. Y más todavía, las onomatopeyas y las interjecciones son distintas también en los distintos idiomas. Es decir, que cumplen todas las características de cualquier signo. Porque una onomatopeya de dolor, por ejemplo, que para nosotros suele ser ay, o alguna variante, ay, en italiano se dice ayo, en inglés se dice ouch, y en otros idiomas se dice de otra manera, ¿sí? Es decir, que también cambia. No hay ninguna naturalidad, no hay ninguna inmediatez en proferir una onomatopeya o una interjección, ¿sí? Como el sonido que hacen los animales también, que se dice de manera distinta en las distintas lenguas. Así que las onomatopeyas tampoco son naturales, son tan arbitrarias como cualquier otro significante y significado, como cualquier otro signo que se traduce en una palabra y que incluso se puede escribir en algunos casos cuando hay escritura, ¿no? Si no hay escritura, no se escribe, pero digo que las onomatopeyas y las interjecciones, lejos de contradecir la idea de arbitrariedad, incluso la refuerzan, porque parecen naturales y no lo son. En este punto también se introduce un interesante matiz, que es un tipo de signo que Saussure llama símbolo. Esto es una palabra muy común, se utiliza en todos lados, en muchos casos y en muchos contextos diferentes, con distintas definiciones. Incluso hay otros estudiosos de la semiología o de la semiótica, como Peirce, que le dan un significado completamente distinto a la noción de símbolo. Como no lo vamos a ver, no nos interesa. Pero, qué es un símbolo para Peirce, para Saussure, perdón? Para Saussure, un símbolo es un signo relativamente motivado, menos arbitrario, que tiene algo de motivación, ¿sí? Digo, esto no es muy importante, pero también un poco refuerza, sirve para entender un poquito mejor la idea de arbitrariedad. Por lo contrario, ¿no? Por lo contrario, por un signo que si bien sigue siendo arbitrario, es un poquito menos. ¿Por qué? Bueno, acá se entiende a través de uno de los ejemplos que él da, que es la balanza como símbolo de la justicia, del concepto justicia, ¿no? Balanza, significante, justicia, significado. Y él dice, y la verdad que no podría ser cualquier cosa un símbolo de la justicia. Un carro, por ejemplo, no tiene ninguna relación con la justicia. En cambio, la balanza tiene cierta relación por el hecho de que tiene dos platos, digamos, ¿no? Empieza en un punto de equilibrio y
se desequilibra según las razones, ¿no?, que se ponen en cada lado, ¿no? En un juicio, dos personas litigan y cada uno da sus razones. Las razones que tienen más peso desequilibran la balanza y entonces ahí se produce la justicia. Por eso la estatua de la justicia tiene generalmente una balanza en la mano, porque pesa las razones de cada uno. Y las razones de más peso son las que ganan, digamos. Y eso, bueno, hay una especie de razón para que eso se produzca. Si bien, por supuesto, no es universal. Funciona dentro de determinadas coordenadas culturales, que se entienden, pero hay que aprenderlas también, como cualquier lengua. Es decir, que sigue siendo arbitrario, pero es menos arbitrario, ¿sí? Porque hay alguna razón, alguna motivación. No es totalmente porque sí. Es parecido, como otro ejemplo que se puede agregar, a la paloma blanca como símbolo de la paz. Bueno, tampoco funciona en todo el mundo, pero evidentemente entre nosotros la paloma blanca simboliza la paz. Basta. Ahora, Rafaela, estás durmiendo, ¿no? no, más allá de que sea la paloma blanca de Picasso, ¿no? Ahora se usa la paloma de Picasso. Lo digo, siempre, antes de la paloma de Picasso, la paloma blanca simbolizaba la paz. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que es un bicho inofensivo, qué sé yo. En realidad no es así, la paloma es, bueno, es una peste, ¿no? Pero bueno, por eso acá en Buenos Aires largaron caranchos para liquidar las palomas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras se consideraba tradicionalmente que la paloma era un bicho inofensivo. Y el color blanco, siempre para la civilización occidental, el color blanco tiene un prestigio, representa la paz, la bondad, qué sé yo, un montón de cosas positivas, ¿no? Por eso la paloma blanca. Lo contrario sería el águila, ¿sí?, negra, que simboliza la guerra, ¿sí? O de otro color, pero el águila, por supuesto, es distinta a la paloma, por muchas razones, ¿no? Porque el águila es feroz, puede atacar, etcétera. En realidad no ataca a nadie si no la provocan, obviamente, pero bueno, de todas maneras el águila aparece en muchos escudos y banderas y contextos como el símbolo de la guerra, así como la paloma blanca es símbolo de la paz, ¿sí? Bueno, esos símbolos no son totalmente arbitrarios, ¿sí?, sino que tienen alguna razón. Y ahí, bueno, pueden entender por oposición la noción de arbitrariedad que se aplica a los signos lingüísticos absolutamente. Pero el tema es que Saussure lo que hace es decir que solo los signos arbitrarios realizan su ideal semiológico. Por eso los ejemplos que él dio, que repito, regla de cortesía, insignias militares, banderas que usan los barcos para comunicarse en alta mar o llegando al puerto, alfabetos de sordomudos, señales de tránsito, ¿sí? Esos signos son arbitrarios también. Y para Saussure, la semiología que él propone se dedica a ese tipo de signos, los arbitrarios, no los naturales. Para eso habría que tomar a otro autor, que no lo vamos a hacer, y ver cómo ese otro autor explica el funcionamiento de los signos naturales, o en realidad de todos los signos posibles, habidos y por haber. Pero en el caso de Saussure, la semiología es más estrecha, es una semiología de la comunicación, porque esos signos que él elige, empezando por la lengua misma, son signos comunicativos, signos que sirven para comunicarse entre individuos, mientras que los signos naturales no cumplen con esa función o con esa característica. Entonces, él los deja afuera de su semiología, ¿sí? Pero hay semiologías que son más amplias. La semiología de Saussure se basa en la lengua, como ya lo dijimos antes, y eso condiciona también a los otros tipos de signos, que son igualmente arbitrarios, ¿sí? Uno podría, por ejemplo, en el caso del semáforo, para tomar el ejemplo antes más simple, ¿no?,
que habíamos usado también paralelamente, decir, bueno, pero hay cierta relación entre el color rojo y el peligro. Sí, hay cierto simbolismo en el color rojo. No es universal, podríamos considerarlo un símbolo, pero no es tan así. El color rojo es muy interesante para pensarlo ahora, por lo que sigue ahora, en el sentido de que en realidad podrían ser cualquier otro color, ¿sí? Los signos, los significantes en el semáforo podrían ser de cualquier color, ¿sí? Podrían ser fucsia, ¿sí? Salvia, ¿sí? Cualquier otro color, amarillo patito, no sé, cualquier color. Lo que importa es que se diferencien entre sí. Eso es lo importante. Y que cada uno de ellos tenga un significado también distinto. Desde ya, si fueran las tres luces rojas, sería obviamente una imposibilidad práctica. O dos luces rojas y una verde, ¿qué sentido tendría? Lo que importa es que sean tres luces distintas. Esto es muy significativo. Y esto es lo que hay que llegar a entender. Porque también pasa en la lengua. En la lengua, los signos, y en realidad tanto los significados como los significantes, se construyen por oposición a los otros. Cada elemento es lo que los otros no son, es decir, se diferencian de los otros. Habíamos visto en un momento dado, por ejemplo, la oposición en OA como masculino-femenino, ¿no? La O y la A como masculino-femenino. Por supuesto, simplificando mucho, ¿no? Porque hay palabras que terminan en A y son también masculinas, como género, y también se puede incluir el lenguaje inclusivo, pero para simplificar y entenderlo, porque si no se hace demasiado complicado. Este es un tema que ya deberían conocer. Lo mismo que el plural que se hace con S en castellano, ¿no? Y sin S es el singular. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna razón para que la O remita al concepto de masculino? No, por supuesto, es arbitrario. ¿Hay alguna razón para que la A remita al concepto de femenino? No, sin duda que no, es arbitrario. ¿Hay alguna razón para que la S signifique plural, o sea, más de uno? No, no hay ninguna razón para que sea así. De hecho, por supuesto, en otros idiomas es distinto. En latín era distinto y en el futuro será distinto también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se construye, cómo se distingue, cómo se produce este signo que aparece como A femenino o masculino? Bueno, por oposición. Lo importante es que la A no se confunda con la O y viceversa, ¿sí? Y que la S no se confunda con lo que sería la no S, que es el singular, ¿sí? Formamos el plural con S y el singular sin S directamente. Entonces, ahí lo que importa es la diferencia entre los significantes. Y también, por supuesto, los significados, ¿no? Masculino, femenino también. Pero en el caso de los significados hay un ejemplo mucho mejor, para que entiendan cómo se produce esta diferenciación interna en la lengua como sistema. Recuerden que cuando vimos la clase pasada la noción de sistema, teníamos que los elementos se relacionaban estrechamente entre sí. Bueno, pero ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan estrechamente entre sí? Por diferencia, por oposición, por negatividad. Repito lo que dije antes, cada elemento es lo que el otro no es, pero no tiene ningún valor por sí mismo. No importa que sea A, podría ser otra cosa, lo que importa es que no sea O, porque si no se confundiría con el otro concepto. ¿Sí? No importa que el plural se haga con S, podría ser con cualquier otra cosa, pero si es ausencia de S, se confundiría con el singular. Entonces no se podría entender. Pero digo el ejemplo a nivel conceptual, mucho más claro. ¿Qué significa que algo es tibio? Por ejemplo, este té ya está tibio. ¿Qué significa? No es ni Suficientemente frío frío ni ni caliente. suficientemente calor, caliente. Ni frío ni caliente. Está en el medio, es intermedio.
es intermedio. está ni Pero frío ni caliente. sobre todo no es ni frío ni caliente. Fíjense que lo tibio se define por oposición a lo caliente y por oposición a lo frío, pero no tiene una definición propia, no tiene una determinación propia de lo que es tibio. Pero ojo, así como tibio se define de esa manera, también caliente va a ser ni tibio ni frío, y frío va a ser ni tibio ni caliente. Es decir, los tres conceptos se definen mutuamente. Podríamos agregar más conceptos en el medio. Hay incluso un ejercicio en la guía para que hagan, que es la calificación. Hay dos calificaciones, dos grillas de calificación donde está la palabra bien, ¿no? Y bueno, ahí está, es para comparar justamente cómo funciona la misma palabra en dos sistemas de calificación distintos, uno con 5 elementos y otro con 10 elementos, ¿sí? Y ahí pasa lo mismo, cada elemento vale dentro del sistema donde está situado. Fuera del sistema tiene otro valor o no vale nada. Y para eso nos sirve también el ejemplo que les había dicho recién que recuerden, que es el color rojo. ¿Sí? Fuera de la lengua, ¿no? Estamos fuera de la lengua, volviendo a la semiología. Digo, el color rojo en el semáforo, ya sabemos, lo dijimos antes, significa que se debe parar, obligatoriamente, porque si no la multa es muy alta, pero además también, por supuesto, por el riesgo mucho mayor de accidente que hay si uno pasa la luz en rojo. Obviamente las dos cosas están ahí. Ahora, ¿el color rojo en sí mismo significa eso? No, porque si no en todo contexto significaría lo mismo. Es decir, yo vería cualquier color rojo y pararía, pero no es así, ¿sí? Pobre toro, por ejemplo, es al revés. Al toro le sacuden una manta roja delante y el pobre embiste para que lo maten, digamos, ¿no? Bueno, es al revés. Ahora, ese es el toro en este caso, no es un individuo humano, pero digo, el color rojo, según el sistema en el cual está incluido, significa distintas cosas. Puedo tomar un sistema de camisetas de fútbol, un sistema de banderas políticas o de banderas incluso nacionales, puede ser, también, ¿no? Y ahí el color rojo significa distintas cosas, según el sistema en el cual está incluido, ¿sí? Incluso puede no significar nada, porque uno puede ponerse una remera roja o un pantalón rojo y no significa nada, porque simplemente lo agarró ese día porque, qué sé yo, tenía ganas de ponerse algo rojo o era el único que tenía limpio, digamos, ¿no? Tiene una remera roja limpia y se la pone porque está limpia y sale, pero no quiere significar nada. Y esa remera roja, efectivamente, o ese rojo en la remera, no significa nada, porque no está dentro de un sistema, ¿sí? Es decir, lo que le da significado al signo es estar dentro de un sistema. Y estar dentro de un sistema significa distinguirse de los otros signos que están dentro del sistema. En el caso mínimo, el sistema de dos signos nada más, es muy sencillo, la luz apagada, luz prendida, bueno, más sencillo que eso, imposible. El semáforo, lo mismo, vuelvo a repetir, lo que importa es que se distingan los colores entre sí y los significados también entre sí, desde ya. Después, bueno, todo el resto es lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que el signo para significar necesita estar dentro de un sistema? ¿Sí? Bueno, porque es arbitrario, justamente. Al ser arbitrario no tiene significado por sí mismo y tiene que estar entonces dentro de un sistema que le da la posibilidad de significar. La posibilidad, bueno, el hecho de significar, ¿no? Pero la posibilidad en el sentido de que, bueno, por ahí no para todas las personas signifique lo mismo, porque, como ya sabemos, puede haber un desconocimiento del sistema, parcial o total. Nadie posee la lengua en su totalidad. Eso ya lo sabemos desde la primera clase, pero de todas maneras, el significante y el significado existen por sí mismos, más allá de que un hablante individual no lo conozca. Lo mismo pasa con el sistema de las banderas o con el sistema de las camisetas de fútbol, etc.
uno puede no conocer el significado de una bandera roja, ¿sí? Pero existe igual, independientemente de lo que uno conozca o no conozca, ¿sí? Y bueno, si no lo conoce puede correr cierto peligro, ¿no? Al agitar una bandera roja, pero bueno, eso es un chiste de Chaplin en tiempos modernos, que era una bandera de remate en realidad, pero bueno, ¿no? Al agitar una bandera de remate, lo empieza a perseguir la policía, porque creen que era una bandera comunista, obviamente. Pero bueno, Profe, una pregunta. ¿Te puedo hacer sí, una pregunta? sí, Yo claro. fui tomando apuntes porque este punto justamente no lo había entendido. Y lo que tomé fue esto, la relación entre significante y significado es inmotivada. No Y tiene motiva. motivo para, no tiene motivo para existir, pero existe. O Ujú. sea, es porque sí, no tiene razón, existe por sí mismo. ¿Está bien eso? Existe por sí mismo, no sé por qué, eso podría ser medio peligroso. Todo lo demás está bien. Mm. El resto está bien. Eh, Más que existe por sí mismo, existe de hecho. Es decir, la relación entre significante y significado existe de hecho, ¿sí? De hecho, No de bien. razón. Y esa sería una respuesta para el parcial? ¿Está bien así, una respuesta así? ¿O habría que Y agregar algo más, sacarle algo? todo lo que se pueda agregar, mejor. Lo que pasa es que no va a haber una pregunta sobre qué es la arbitrariedad, digamos, porque eso sería demasiado fácil, ¿no? Va a haber una pregunta mucho más complicada, que Está bueno, implique, pero implique el conocimiento de la arbitrariedad, pero no, qué es la bien. arbitrariedad, y entonces, claro, me la pueden contestar en dos renglones, Bueno, respondido de memoria. No, no sirve, la pregunta bien. tiene que ser más compleja para pensarla. En el momento Ok. tienen que leer el enunciado, Profe, ver qué es lo que se pide, y entonces ahí sí contestar, ¿sí? Pero Bien, no, gracias. nadie le va a preguntar qué es la lengua, qué es la arbitrariedad, qué es un signo, porque eso obviamente lo pueden saber de memoria, ¿no? No tiene profe, sentido. Sí, ¿y no lo podría definir que al signo se le da el significado, digamos, si está dentro de un sistema? Que por eso es arbitrario. no, al ¿No revés, sería como al al revés, revés? claro. El signo tiene que estar dentro de un sistema porque es Por arbitrario. eso, No, vos dijiste al claro, revés, eso. vos lo dijiste al revés. Bueno, tipo, Guarda lo con eso, escribí rápido. claro, Sí, guarda con eso, está bien. ¿sí? La Sí. característica de arbitrariedad del signo, ¿sí? Obliga a formar sistemas, a estar dentro del sistema, a integrar sistemas, sea una vocal, un fonema en realidad vocal, por supuesto, no hablado porque la lengua no tiene sonido, sino una huella psíquica, ¿sí? O sea el color rojo, o sea cualquier otra cosa, ¿sí? Son arbitrarios. Por supuesto, no los signos naturales, pero los signos naturales entonces no forman sistema, no tienen por qué formar sistema, o en todo caso, no nos metemos con eso. No nos metemos con eso. El fuego produce humo, relación física no arbitraria, al contrario, totalmente natural. Ahí no hay sistema que valga, no hay necesidad de meterlo dentro de un sistema, para nada, ¿sí? Pero eso es aparte, no hace falta meterse en los signos naturales. Les digo, vuelvan a leer todo, vuelvan a ver el PowerPoint donde está explicado. Tengo un video también sobre esto que pueden ver, ¿sí? Como apoyo, aparte de ver de vuelta la clase, por supuesto, pero hay más para esto y hay más ejemplos que pueden utilizar para esto. Pero las preguntas son de elaboración y en ese caso van a tener que justamente elaborar, digamos, pensar qué es lo que se está preguntando y a partir de ahí desarrollar una elaboración, pero nunca contestar de memoria o contestar así como cosas generales, ¿sí? Para ver si en el medio está la respuesta. No, se preguntan cosas muy específicas que tienen que empezar contestando. Yo después le voy a mandar un archivito muy breve que tenemos en Word sobre cómo se contestan preguntas de examen, que es bastante útil, ¿no? Que eso se trabajaba antes en taller, pero bueno, ahora no hay taller, entonces se lo voy a mandar para que tengan una cierta idea de cómo se responden preguntas de examen, de parcial en este caso, o de final cuando es escrito, ¿no? Eh, y eso les puede resultar bastante útil siempre y cuando, por supuesto, traten de contestar, de elegir algunas de las preguntas que están en la guía y contestarlas.
A ver, repito, para que vayan practicando con eso, ¿no? El color rojo convertido en un signo es arbitrario, ¿sí? Y está obligado no a generar un sistema, sino a estar dentro de un sistema, ¿sí? Insisto, yo entiendo que esto es difícil, sobre todo si no lo han estudiado antes, porque hay cosas que se aprenden antes, pero bueno, si nunca lo vieron, esto es difícil, es abstracto, etcétera. Pero tienen que acostumbrarse a cierto nivel de precisión en las respuestas, ¿sí? Y a nivel de razonamiento también, porque fíjense que en el caso de la linealidad no pudieron razonar a partir de una definición, y eso es un poco complicado. Pero la precisión se puede lograr si practican. Ahora, si van al parcial directamente, no los veo porque como que inventan cosas sobre la marcha, y eso no va, ¿sí? El color rojo no genera un sistema. ¿Cómo el color rojo va a generar un sistema? Piensen un poquito en esa frase. ¿Cómo el color rojo va a generar un sistema? El color rojo es un color, qué sé yo. Sí, es un color. No. El color rojo puede resultar un signo si está dentro de un sistema. El color rojo y más todavía un objeto rojo, para ser por ahí más claro todavía. Un objeto que tiene el color rojo, ¿sí? Puede significar algo siempre y cuando esté dentro de un sistema, ¿sí? Y va a ser, por supuesto, arbitrario, porque si fuera natural, no necesitaría estar dentro de un sistema, pero además siempre significaría lo mismo, como el fuego o como el humo. Pero el color rojo, repito, no significa siempre lo mismo, ¿sí? Y cualquier significante o cualquier significado pueden ser distintos en distintas lenguas, ¿sí? Fíjese un significante como más o menos pronunciado, ¿sí? Como nudo. Nudo. Yo no puedo decir qué significa nudo. Nudo. Perfecto. ¿Qué significa? Bueno, una respuesta cualquiera en castellano sería una especie de lazo, qué sé yo. Algo, ¿sí? Un lazo que se hace con una cuerda, etc. También es una medida de velocidad marítima, el nudo. Pero yo no les dije qué idioma era. Porque en castellano significa eso. Pero nudo en italiano significa desnudo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos un significante que significa distinto en distintos sistemas, en distintos idiomas, en distintas lenguas. ¿Sí? Lo mismo que decía antes con respecto a los significados. El significado de perro, ¿sí? Para nosotros es perro como significante, pero en inglés es dog, y en francés es chien, ¿sí? Y en italiano es cane. Pero el significado es más o menos el mismo. Ahora, los significantes son completamente distintos. Bueno, eso vale para la lengua y vale para cualquier otro signo arbitrario. Arbitrario, ¿sí? Ya se está por terminar, pero tomen las insignias militares. Las insignias militares en general, ¿qué son? No sé, pueden ser cualquier cosa. Pueden ser estrellitas, pueden ser redondelitos, pueden ser cuadraditos, ¿sí? De distintos colores. Bueno, eso dependerá de la cantidad de grados que hay en el ejército, pero supongan que hay un grado que es capitán. Bueno, en muchos lados, en muchos ejércitos hay un capitán, un general, qué sé yo. Pero en el ejército argentino, el general tiene 3 estrellitas. En el ejército, no sé, de Uruguay, por ahí no tiene 3 estrellitas, tiene, no sé, 3 florcitas, qué sé yo. ¿Sí? Otro significante completamente distinto. Y el significado es el mismo. Hay que averiguar cuántos grados hay. Pero de todas maneras, el significante va a ser distinto, ¿sí? Entonces ahí también las insignias militares, por supuesto, son arbitrarias, porque ¿qué relación hay entre 3 estrellitas y el concepto de general? O una estrellita y el concepto de capitán. No hay ninguna relación. Es porque sí, es inmotivado, ¿sí? Ahí sí, en este tipo de códigos, como la señal de tránsito, como, bueno, las insignias militares, como algunos otros códigos posibles, se podría decir que son convencionales en un sentido más fuerte que la lengua, porque hay cierta convención. En algún momento alguien se puso de acuerdo para que fuera así. Y de hecho, se podría cambiar esa convención. ¿Sí? No es fácil tampoco, de todas maneras, pero supongamos en un ejército que alguien, bueno, qué sé yo,
un dictador, supongamos, dice, va a dar mi ejército, cambia todas las insignias. En lugar de tener estrellitas, va a tener florcitas. Bueno, qué sé yo. Y sí, puede ser. ¿Sí? Ahí no es una convención, en realidad es una imposición. Pero de todas maneras podría ser que se junte con su Estado Mayor y diga, bueno, a ver, en lugar de estrellitas, ¿qué podemos hacer? Y alguno dice, pongamos florcitas. Y otro dice, no, florcita no, porque es medio raro, qué sé yo, no vamos a poner florcitas. Bueno, pero entonces pongamos cuadraditos. Bueno, está bien, vamos a poner cuadraditos. Bueno, eso es una convención. Podría ser, puede funcionar, pero porque son pocos signos y es un contexto particular. Las señales de tránsito es más difícil cambiarlas. Cambian igual con el tiempo, ¿sí? Las señales de tránsito. Pero es más difícil cambiarlas porque hay que aprenderlas. En el proceso de aprendizaje puede haber gente que se quede en las señales pasadas. Y entonces, bueno, ahí puede haber, digamos, no conviene cambiarlas de raíz, las señales de tránsito, porque, bueno, pueden producir accidentes, ¿sí? Pero convencionalmente se podrían llegar a cambiar con un acuerdo más o menos potable, posible. La lengua no. En la lengua no hay acuerdo posible. La lengua es como es y seguirá siendo igual a como es. No hay acuerdo posible. Ya vamos a ver un poquito por qué. La clase que viene, yo pensé que íbamos a avanzar un poquito más hoy, pero bueno, traten de ver algunos de los temas que quedaron pendientes, que hay unos videos también muy breves que están al principio de la parte nuestra, ¿no? Abajo de todo, en la comisión nuestra, abajo hay una serie de videos que les pueden servir aparte del PowerPoint, aparte de todo lo demás. Tenemos que ver un poco algunos temas secundarios, pero que nos van a llevar a repasar un poco esto, que son paradigma, sintagma, diacronía, sincronía, y sobre todo mutabilidad y mutabilidad. Es decir, por qué cambia la lengua a largo plazo y por qué no cambia a corto plazo. Eso se los dejo como tarea, a ver si alguno se anima a estudiarlo, a escribirlo o por lo menos a comentarlo después. Es decir, por qué la lengua es al mismo tiempo mutable e inmutable. ¿Sí? ¿Por qué cambia y por qué no cambia? Eso puede ser algo interesante para que trabajen y ver qué tiene que ver la arbitrariedad con estas dos nociones. Para repasar de paso la arbitrariedad también, que de hecho, esto yo ya lo adelanté, al explicar la arbitrariedad ya está adelantado, pero ahora lo vemos del otro lado, es decir, desde la noción de cambio lingüístico, ¿sí? Y entonces eso sirve para reforzar un poco la idea de arbitrariedad. Traten de verlo, a ver por qué se produce esto por anticipado, y después lo vemos en la clase que viene, que en este caso sí, el martes que viene tenemos que terminar Saussure sí o sí, para ver si podemos dar Bakhtin, que es el siguiente tema, el tema 2, ¿sí? No hay fecha de parcial todavía, pero Bakhtin tiene que entrar sí o sí. Después vemos si entra Benveniste, el tema 3, o lo dejamos para después. Pero Saussure tenemos que terminarlo porque más de 3